Bien, chiquillos, esta va a ser la clase de la retroalimentación de la evaluación que tuvieron, ¿cierto? La semana pasada, ¿ya? Que vendría siendo la segunda evaluación, ¿ya? Cuyo tema fue ácido base y también una diagnóstica, porque por ahí, ¿cierto? Aparecieron preguntas que no vimos en clase, entonces eran a modo de diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo de una retroalimentación, chiquillos? Es intercambiar información entre el profesor y el estudiante, ¿ya? Por lo tanto, yo quisiera, ¿cierto?, que como vamos a analizar las preguntas, me haga las dudas correspondientes frente a esas preguntas que no contestaron, están incorrectas o las que omitieron, ¿ya? Por lo tanto, me pueden escribir en el chat o yo prefiero que me la digan con su micrófono puesto, ¿ya? O sea, que se saquen el silencio y me la hagan saber. Bien, este es un resumen más o menos de lo que fue la evaluación, ¿ya? Aquí vamos a tener dos grupos de preguntas, las que fueron incorrectas y las que fueron omitidas, ¿ya? La gran parte de las incorrectas, si se fijan, son todas las de selección múltiple que no tenían la alternativa. Y las omitidas, en general, en los dos cursos, ¿cierto? Fueron las que tenían la respuesta corta, o sea, no las que no respondieron en la prueba. Chiquillo, el programa de WebClass, las preguntas de respuesta corta o de completación o de desarrollo, yo las corregí una a uno, ¿ya? Me metí a la pregunta y las corregí personalmente yo, ¿ya? No las corrigió el programa. Entonces, las preguntas con mayor cantidad de respuestas incorrectas, que en el fondo eran las sin alternativas, que fue mi error, ¿cierto? Son las que vamos a ver a continuación, ¿ya? Por ejemplo, acá, en la primera, ¿qué significa el hecho de que el agua sea un compuesto anfótero? ¿Ya? Y esto yo lo dije en clases, ¿ya? El compuesto que se le denomina anfótero, porque no es solamente el agua, se refiere a quien puede actuar como un ácido o puede actuar como una base, dependiendo de la sustancia con la que reacciona o con la que se acompaña. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Con lo que es un anfótero? ¿Queda claro? Ok, en este caso, cuando nosotros vemos los ácidos y las bases, casi siempre vamos a hablar del anfótero del agua. Entonces siempre tenemos que ver con quién está acompañado. Si está acompañado con un ácido, entonces él va a actuar simultáneamente como una base. Y así en forma contraria. ¿Ya? Bien. Después, la segunda pregunta con mayor cierto de que no se contestó, en una solución ácido-base de Bronsted-Lowry en agua existe este equilibrio que se representa a continuación. Y ahí aparece la reacción, ¿ya? Aparece HA más agua, es este A que aparece aquí, y en todas las diapos corresponde a la flechita de la reacción. Es igual a un protón más un A menos. Entonces la pregunta era, las especies que se comportan como base. Y ahí va la pregunta, ¿cierto? Para todos los que respondieron a las preguntas de completación también respondieron no sé o no entiendo, ¿ya? Ahora tienen que hacer las preguntas para poder seguir avanzando. Aquí, ¿cómo sabía yo cuál era el ácido, cuál era la base? Tenía que ver mi reactante, y mis reactantes, ¿cierto? Están antes de mi flecha, ¿cierto? Y tengo un HA más agua. Ya sabemos que el agua es un anfótero, por lo tanto puede actuar como uno u otro. Entonces el que está al lado debo ver, ¿cierto? Si es ácido o base. Entonces, tiene un protón y una A, que significa que puede ser cualquier acompañante. Entonces, ¿qué discrimino ahí? Discrimino inmediatamente que ese HA es un ácido. Por lo tanto, mi agua se comporta como una
base. ¿Ya? Porque este A está acompañado de un hidrógeno. Yo les dije en la primera clase, ¿cierto? Que siempre que hay un protón, va a significar que es un ácido. Entonces, por consecuencia, el agua es una base. Y aquí está la respuesta correcta, ¿cierto? Agua más A menos. ¿Por qué A menos? Ojo ahí. Este agua, como es una base, produce un ácido conjugado. ¿Cuál es el ácido conjugado? Tengo problemas con mi mouse. ¿Cuál es el ácido conjugado de la base? De aquí lo voy a anotar. Este es el ácido conjugado de la base, de aquí. ¿Me entienden? Y entonces, ¿cuál es la base conjugada? La del ácido. Si este era ácido, entonces él va a corresponder como una base conjugada. Por lo tanto, por eso eran las dos alternativas estas. H2O y A-. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguna duda con eso, chicos? Bien, voy a continuar. Ahí, a ver, en el chat. Sí, profe, se entiende. Bien, sigamos entonces. La tercera pregunta, ¿cierto? Que tenía más. ¿Por qué el HA es ácido? Porque este A corresponde a cualquier compuesto. Por ejemplo, CO2, algún halógeno, cualquier compuesto de tu tabla periódica. Y esa H inmediatamente me indica que tiene un protón para poder compartir o dar o ceder. Entonces, automáticamente uno dice, ah, él tiene que ser un ácido. ¿Por qué? Porque él tiene un hidrógeno para ceder. Ese es el análisis que usted hace. Tiene un H, por lo tanto lo puede desprender y, y podemos llamarlo un ácido. Bien. ¿Qué pasó? Ahí está. Bien. Vamos a borrar aquí esto. Dice, si el agua actúa como base, ¿ya? Si el agua actúa como base, ¿qué especie está presente en el medio acuoso en productos? ¿Ya? Si el agua actúa como base, ¿qué especie está presente en los productos? Y ahí en la anterior, ¿cuál era la respuesta aquí? Era OH-. ¿Se acuerdan de esta pregunta, chiquillos? Recuerden que el agua se autoioniza y se autoioniza siempre en mi protón y un hidróxido. El protón más un hidróxido. ¿Ya? Y para hacer más simple esta cuestión, siempre que usted le pregunta si se autoioniza el agua o si ioniza el agua, voy a tener siempre estos dos iones, el protón y el OH. ¿Ya? Y la parte del protón siempre me va a indicar la parte ácida. Siempre. Y la parte del OH me va a indicar lo básico o la basicidad de mi reacción, independientemente a quién esté unido esta agua. ¿Ya? Independientemente a quién esté unida esa agua. Siempre el protón me va a indicar, ¿cierto?, la parte ácida y
OH me va a indicar la parte básica de mi reacción. Y recuerden que él también está escrito o se puede escribir así. Por lo tanto, como me dice que es una base, entonces voy a tener la parte del OH. Si me hubiese preguntado en la pregunta, entonces usted me tenía que haber indicado el protón o el H3 o más, que significan lo mismo. Eso. ¿Dudas? Sí, no, profe, no lo recuerdo. Ya. Eran de las que no tenían, estas no son, no tienen alternativas, entonces ustedes las pasaron de largo y no les contestaron. Bien, sigamos. Y la última, ¿cierto? La última era de acuerdo a la siguiente, perdón, de acuerdo, ¿cierto? A la siguiente reacción, me indica que son estos los reactantes, indica que tiene respectivamente el ácido, los bases conjugadas. ¿Cuáles son las bases conjugadas de esta reacción? ¿Ya? Entonces ahí tenían que descomponer esta reacción. ¿Cómo la descomponían? ¿Cómo la descomponían? Como los dos son ácidos, ¿qué les va a pasar? Ahí quiero que alguien me responda. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. ¿Qué le va a pasar a él? ¿Nadie? Como es un ácido, va a desprender sí, se va a convertir en una base, pero ¿qué es lo que yo le estaba preguntando aquí? ¿O qué es lo que yo quería lograr? Era que ustedes me dieran la base, ¿ya? Entonces va a desprender ese ácido, o sea, perdón, ese protón, y va a quedar como SO3 menos. Ese va a ser mi primera base, ¿cierto? Que va a ser del ácido sulfúrico. Y del ácido ese es cianuro, ¿cierto? Este que está aquí, ¿ya? ¿Qué le va a pasar? También va a perder ese hidrógeno. Toda ácido pierde un hidrógeno, entonces él lo que va a quedar, ¿cierto? Se va a convertir en el ion negativo. Todo el resto. Entonces, esas son mis dos bases mis dos bases conjugadas de mis dos ácidos. Así hablamos. Y aquí está, ¿cierto? La respuesta correcta. ¿Dudas con eso, chiquillos? Si yo perdiera acá, este no es el ácido sulfúrico, es el ácido que ya perdió un hidrógeno. Si yo hubiese tenido dos hidrógenos aquí, entonces yo hubiese tenido un hidrógeno acá, ¿ya? Cuando yo pierdo la segunda parte, o pierdo más de un hidrógeno, entonces la carga negativa va a ir asociada a la cantidad de hidrógenos que yo voy a perder, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases. ¿Hasta ahí dudas con esta pregunta, chiquillos? Eso era lo que tenían que hacer en estas preguntas. Ahí hay uno. ¿Cómo se llaman los reactantes? Desprende hidrógeno, debe convertirse a base, pierde un hidrógeno, desprende hidrógeno. Sí, desprende hidrógeno. Bien. Y las otras chiquillos son las que
omitieron? Son las preguntas que ustedes omitieron, chiquillos, o que contestaron correctamente, porque yo las revisé, como les digo, cada una, ¿ya? Felicito a los que la hicieron bien, ¿cierto? Y se dieron el tiempo de hacerla. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas? Era, por ejemplo, identifique los ácidos y las bases implicadas tanto en sentido directo como en sentido inverso, que es en el fondo hacer el par ácido-base, ¿ya? Voy a seguir con esto porque yo sé que aquí no me quiere decir nadie, pero en la prueba me colocaban, profe, no entiendo, no sé, no lo vio, cualquier respuesta de ese tipo. Aprovechen ahora de hacerla, porque vamos a seguir avanzando y yo voy a dar por entendida esta parte y se nos va a complicar un poco la materia ahora, chiquillos. Si no entienden esta parte, no van a poder entender lo siguiente, ¿ya? Entonces yo les di dos reacciones, ¿ya? Les di dos reacciones y quiero que me digan los conjugados de esas reacciones. Entonces inmediatamente yo lo que tengo que identificar es cuál es el ácido y cuál es la base. Recuerden que estas son reacciones ácido-base, por lo tanto están reaccionando un ácido y una base simultáneamente. Entonces aquí, ¿cuál es el ácido? ¿Cuál es el ácido, chiquillos? Pueden desilenciarse y responder, chiquillos, y después se silencian de nuevo. Él es el ácido, ¿cierto? Él es el ácido porque contiene el protón. ¿Ya? Y por consecuencia, el agua, ¿cierto? Vendría siendo ¿el OH de qué? Por consecuencia, no entendí la pregunta, la última pregunta. Y el agua, entonces, la Base. base, perfecto. Entonces nosotros tenemos que buscar los conjugados. ¿Cuáles van a ser los conjugados? H3O positivo sería el ácido con... No. ¿Sí ácido conjugado o no? Sí, Y el ClO2 negativo acuoso quedaría como base conjugada. perfecto. Base conjugada y él es el ácido conjugado. Recuerden que es lo contrario. El ácido va a formar la base conjugada y la base va a formar el ácido conjugado. Sí, el OH va junto al resto del compuesto, en una base. Profe, no entiendo. De nuevo, yo tengo que identificar cuál es el ácido y la base. Aquí de estos dos, yo elegimos, ¿cierto? Que él era el ácido porque es el que contiene el protón. El protón, ¿cierto? Es indicador del ácido. Por lo tanto, el que está al ladito siempre va a ser en la base. Siempre es ácido base, ¿ya? Y los resultantes o los que están en los productos son los conjugados. Y los conjugados siempre son los contrarios a los reactantes. Es decir, el ácido me va a crear, y ahí puse la flecha, la base conjugada. Así se le va a llamar. Esta cuestión negativa es la base conjugada. Y la base del reactante, el agua, va a crear un ácido conjugado. Así se va a llamar. El protón, este es un protón. Recuerden que él eliminó un protón. ¿Ya? Veamos la segunda. Miren bien. Miren bien. En la segunda reacción tenemos agua de nuevo y tenemos ClO-. ¿Bien? Entonces, ¿podemos decir cuál es el ácido? No, no podemos decir. ¿Cierto? No sabemos todavía por qué, porque no hay ningún hidrógeno. Pero tengo un indicativo aquí que aparece un menos. Por lo tanto, inmediatamente yo digo, es una base. ¿Por qué? Porque miren, cuando tenían negativo tenía base.
Por lo tanto, él es una base. Porque es negativo. Porque él, si yo me voy para atrás, digo, ese negativo significa que perdió un protón. Por lo tanto, era ácido. Pero como lo perdió, se convirtió en una base. Entonces, el agua no me queda otra que sea un ácido. ¿Por qué se fueron las cámaras? Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las bases del ácido conjugado? ¿Cuáles son los ácidos de las bases conjugadas, chiquillos? Él, que era una base, se convirtió ahora en un ácido conjugado. Y él, que era un ácido, se convirtió en una base. Recuerden poner el apellido en las evaluaciones. ¿Ya? Profe, me va a decir, ¿cómo yo distingo estos bases y ácidos de estos ácidos y bases? ¿Cómo les distingo? ¿Por qué? Porque tengo que poner si estos son mis conjugados o son mis ácidos reactantes. Los reactantes son los ácidos de las bases y los productos son los conjugados. ¿Ya? Veo sus caras. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bien. ¿Para todos quedó claro, chiquillos? Sí, profe. Bien. Sigamos con la otra pregunta, entonces. La otra pregunta... Bien, que esto quede clarísimo lo de los... bueno, esta era un poco de... ¿Qué hice? Perdón. ¿Están viendo la presentación? Ya. Esta era de completación. Ya dice, escribir la reacción de disociación del agua en la base con la base amoníaco, indicar cuáles son los pares y los ácidos conjugados, ¿cierto? Entonces tenían que escribir la ecuación. El amoníaco, ¿cierto? Casi nadie la hizo. No sé por qué. Ojalá que ahora respondan o pregunten por qué no lo hizo. H2O es igual a qué. Ese era el primer planteamiento, chiquillo. ¿Qué producen esas dos? ¿Qué producen esos dos? Voy al tiro. ¿Qué producen? Primero había que identificar. El amoníaco es mi base, ya me lo están diciendo acá arriba, ¿cierto? Por lo tanto, el agua va a ser el ácido. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la base por descripción ya saben que es quien gana un protón, ¿cierto? ¿De dónde lo va a sacar? Del ácido. Él recibe un protón y él dona un protón. Entonces, el NH3 me va a quedar NH4, porque ganó un protón, ¿cierto? Y voy a tener un signo positivo. El signo positivo me va a indicar que ganó algo. Él ganó el protón, ¿ya? Más, como él perdió, era H2O, pasa a ser, ¿qué pasa a ser? OH. OH, perfecto, y negativo, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, la base me generó ¿qué? Me generó un... Ácido conjugado. Perfecto, un ácido conjugado. ¿Y qué me generó el ácido? Una base conjugada. Perfecto. Bien. Creo que logramos lo que queríamos. ¿Dudas con esto? Bien. Eso es todo lo que tenían que hacer en la prueba. Y se los pregunté de distintas maneras. Y una eran, por ejemplo, salió una lista de elementos. Es difícil, profe. Al principio sí,
Pero una vez que uno ya va haciendo las reacciones en el cuaderno, es mucho más sencillo. Chiquillos, nosotros tenemos clases súper cortitas acá. Entonces, si ustedes no practican en su cuaderno o hacen lo mismo que yo hago en las clases, después de esto, difícilmente van a lograr tener un avance. Tienen que practicar igual que matemática. Se los doy. Tienen que practicarlo. ¿Ya? Y después les doy, ¿cierto? La pregunta esta que les doy muchos, ¿ya? Muchos para que ustedes puedan hacerlo, ¿cierto? Les doy 5 reacciones, en donde en algunos les doy los productos y en los otros no. Y en los otros no. ¿Cierto? Y aquí vamos a hacer que alguna de estas reacciones les pareció más complicada. ¿Alguna que quieran hacer o que quieran que yo haga? 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que esa A es la flechita. La 2. Bien, hagamos la 2. Aquí. Recuerden que esa es la flecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenéis que hacer acá? Completé indicando ácido la base y sus respectivos, ¿cierto? Conjugados. Entonces, ¿cuál es el ácido en esta reacción? En la 2. ¿Este es el ácido o este? ¿El H2S? Ese. Este es el ácido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene el protón. Y el otro tiene un OH. El que me preguntaba delante, el estudiante que me preguntaba, profe, ¿el OH va solo siempre? No, aquí está acompañado, ¿ven? De un sodio. El hidróxido de sodio es una base y puede ir solito en forma de agua o acompañado con algo al lado, ¿ya? Entonces ya discriminé mis ácidos y mis bases, ahora discrimino cuáles son mis conjugados. Mis conjugados siempre están en el producto. Entonces, ¿el ácido qué formó? Formó una base conjugada y mi base formó Un ácido conjugado. ácido Un ácido conjugado, conjugado. que en este caso es el agua. ¿Ven, chiquillos? ¿Ven, ven? Mire, hagamos este, el 3. El 3. ¿Cuál es el ácido? El primero, el H2SO4. Sí, el ácido sulfúrico, por lo tanto el que está al lado es mi base, ¿ya? Pero ahí estaba un poquito más complejo, ¿cierto? Tengo un ácido diprotíco y tengo una base aquí que está conjugada con varios OH, ¿cierto? Entonces mi descomposición es distinta y esto lo hicimos en los ejercicios de la primera clase. Entonces, mi ácido me va a formar una base conjugada que es esta, H, S, O, 4, ¿y qué me falta, chiquillos? Para la base, el negativo. ¿Ya? Ahí tengo mi base. Perdió en hidrógeno y se convirtió en esto. Ácido y la base. ¿Y cómo me queda mi ácido conjugado? ¿Cómo me queda mi ácido conjugado? Me queda aquí el magnesio más 2. ¿Ya? El magnesio 2 más, porque ese 2 que está aquí pasa al magnesio, ¿ya? Y pasa como superíndice más 2. Sí, en la 2, esta parte aquí no está negativa,
porque tenía dos sodios que compartir. Entonces no me quedó la carga, porque se equilibraron. En cambio acá sí me queda negativo porque no tengo que demostrar que perdió un hidrógeno. Entonces este queda como base conjugada y él queda como ácido conjugado. Esa era la respuesta. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá él es el ácido, ¿cierto? Y aquí él es el ácido y esta es la base. Aquí el ácido tiene negativo, pero porque perdió ya un hidrógeno, pero sigue siendo el ácido, porque es el único aquí que tiene un protón que dar. Recuerden que esa es la definición. ¿Por qué más 2 aquí? Miren, aquí está abajo, lo voy a escribir acá. Mg OH 2. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que disociar aquí. ¿Cómo disocia esto? Tiene un magnesio. El magnesio es del grupo 2 de la tabla, por lo tanto, su forma de convertirse en ion es la cantidad de carga que equivale al número de grupo. Por lo tanto, como el magnesio es 2, su carga es 2. ¿Por qué más? Porque son metales. Recuerden que los metales son siempre positivos y los no metales son negativos. ¿Ya? Más este OH que está aquí. Y el OH, siempre que yo disocio, voy a estar disociando cosas iónicas, por lo tanto va a ser uno positivo y otro negativo. Y el OH es negativo, porque el magnesio ya sabemos que es el metal positivo. Ya, es una manera de verlo. La otra manera de verlo es decir, que siempre que me aparezca una maqueta así, siempre ese 2 que está en la sustancia de al lado, este pasa acá. ¿Ya? Y lo que está aquí, que vendría siendo un 1, pasa al de al lado. Segunda manera de verlo. ¿Ya? Y tienen que considerar cuál es metal y cuál es no metal. Tienen que acompañarse siempre de su tabla. Los metales siempre son positivos y los no metales son negativos. Y ahí tienen su disociación. Siempre tienen que ser compuestos iónicos. No pueden disociar compuestos covalentes, no tienen disociación. De ahí el nombre de esta cuestión. Compuestos iónicos. ¿Ya? Eso. ¿Dudas con eso?